Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a continuar con nuestra clase. Les comento que ya nos pasaron una circular en que la otra semana no va a haber clase, ¿verdad? Por la semana cultural. Entonces, por favor, ya nos va a tocar, bueno, sí, todavía nos queda una semana para el examen todavía. Bueno, entonces, Melissa, no sé si tenga preparado algo todavía o no. Sí, ya vengo preparado. Vale, entonces la voy a decir un ratito, vamos a terminar lo que estábamos viendo y ahí la pongo a presentar, Melissa. Muchas gracias, ¿oyo? Bueno, entonces vamos a continuar en donde nos quedamos y ahí estábamos empezando una parte crucial en el cálculo de concentraciones en el equilibrio. Esto nos va a servir de aquí en adelante, ¿verdad? Las unidades, bueno, la unidad siguiente que va a hacer mucho fundamento eso. Entonces tenemos que entender bien el proceso. Bueno, entonces vamos a ver las concentraciones en el equilibrio. Lo que vimos ayer fue el equilibrio entre el cis-estilbeno y el trans-estilbeno. Vimos de que la relación es 1 a 1. Vimos la constante Kc, que es de 24 a 200 grados, y supusimos que la concentración inicial de cis-estilbeno es de 0.850 moles líquidos. Bueno, entonces ahí eso fue lo que nos quedamos viendo. Luego vimos cómo calculamos en el equilibrio. Entonces, después de que ya tenemos nosotros nuestra ecuación de equilibrio, pues tenemos que ponerla, ¿verdad? Y eso es lo que, por eso que tenemos que saber cómo poner lo que es la ecuación de equilibrio. Entonces, nosotros sabemos que la ecuación del equilibrio para esta reacción, que es Kc, va a ser igual a la concentración de trans-estilbeno partido la concentración de cis-estilbeno. Esa sería la expresión de la constante, que eso lo tenemos que saber, jóvenes, si no, estamos fritos. Bueno, entonces luego de eso, pues nosotros hacemos la expresión de cómo nos va a quedar. Aquí lo que estamos haciendo es una ecuación, ¿verdad? Entonces acá tenemos de que inicialmente tenemos 0.850, de trans tenemos 0, luego en el cambio tenemos menos x y más x, que es lo que se forma de estilbeno. Luego tenemos que en el equilibrio es la suma que sería 850 menos x y más x. Bueno, luego ya tenemos nuestra expresión que puse ahí y ya solo sustituimos los datos. Bueno, entonces, a ver, ¿quién hizo el problema, jóvenes? ¿Sí le salió 816 o no? Entonces, fíjense pues, ustedes comienzan, dicen, es que yo no sé qué es la variable, pero si no hacen nunca los problemas, aquí solo tienen que haber hecho 24 por .850 menos x va a ser igual a x. Bueno, hacen las multiplicaciones y de ahí despejan x. Eso es lo que tienen que hacer. Y eso les sale 0.816 molar. Entonces, si ya conocen la concentración de x, ya pueden conocer todas las concentraciones. Entonces, a ver, léame Adriana. Adriana, ¿por qué se apuntó ya hasta las 53, Adriana? Sí, y yo se lo estoy recordando o no se lo estoy recordando, Adriana. Bueno, y entonces ya se apuntó. Bueno, entonces se dan cuenta, pues ahí está el clavo. A ver, léame por favor. La de resulta X calculando la concentración de entonces lo que tenemos que hacer es sustituir en las ecuaciones. La cis-estilbeno es
punto 850 menos x, que es punto 816, se dan cuenta que queda punto 034. Y la de transestilbeno es punto 86. Se dan cuenta que la transformación aquí fue bastante, ¿verdad? Si sacamos porcentaje, miren cuánto se transformó. Sería punto 816 dividido punto 850 por 100. ¿Eso qué significa? El 96% del cisestilbeno se transformó al trans. O sea que esta reacción va a tener o tiene una constante de 24, que ya es una constante positiva. Entonces eso significa de que el transestilbeno, que es el producto, es muchísimo más estable que el cis, y por eso se transforma el compuesto. Bueno, a ver, léame Alejandra Orozco, por favor. Para verificar los resultados utilizamos estas concentraciones de equilibrio para calcular KC. Bueno, entonces ahora para calcular KC, pues solo sustituimos las concentraciones y ya podemos calcular. Entonces, a ver, léame Alejandro Valdemar. El método recién escrito para resolver problemas de la constante de equilibrio se está en la siguiente. Bueno, entonces vamos a ver la metodología y de ahí va a exponer mi estimada Melissa. Bueno, a ver, léame por favor Ana Mariela. Bueno, expresa las concentraciones de equilibrio de todas las especies en términos de las concentraciones iniciales de una sola variable X que representa el cambio de concentración. Ok, se dan cuenta que hacemos el cuadrito eso. A ver, léame Byron, Alberto. Explicar la expresión de la constante de equilibrio en términos de las concentraciones de equilibrio. Si se conoce el valor de la constante de equilibrio, se despegue y obtenga el valor de X. Ok, entonces así ya podemos lo que hicimos. Miren, jóvenes, por favor, ahí tienen cuidado al apuntarse, poner bien el carnet y ponerse solo una vez, pues, porque yo no sé por qué hay varios que se ponen varias veces. No sé cuál es el problema de que se pongan varias veces. Y que pongan mal el carnet, pues también es una cosa muy común y corriente, pues, tanto los exámenes cortos. Ustedes tienen que poner bien su carnet, pues ustedes son los que los ponen. A ver, Carlos Francisco, a la número 3. Ok, al calcular X ya podemos hacer los cálculos. Déjenme ver aquí. Bueno, entonces, a ver, Melissa, la voy a poner como coanfitriona y a ver, nos explica cómo hizo usted el problema. ¿Dónde está Melissa? Ahorita. Solo que la voy a poner aquí. Bueno, ahorita sí ya puede. Voy a dejar de compartir. Bueno, entonces Melissa, que fue la única que pudo hacer el problema, el primero, yo expliqué ya el de la regresión lineal, entonces la voy a dejar que nos explique. A ver, pues, se subió. El ejercicio 1 del examen corto 4 dice la reacción del óxido nítrico con hidrógeno a 600 grados Celsius es, y aquí nos dan la reacción, ¿verdad? Luego dice, a partir de los datos anteriores mencionados, a esta temperatura, determinar número 1, la ley de rapidez. Nos da rapidez igual a K por concentración de NO elevado a la S por la concentración de H2 elevado a Y. Bueno,
6 por 10 a menos 3 es igual a k por 1.5 por 10 a la menos 5 elevado a la x por 6.9 por 10 a la menos 5 elevado a la y. Luego dividido en k por 1.5 por 10 a la menos 5 elevado a la x por 2.3 por 10 a la menos 5 elevado a la y, ¿verdad? Luego vemos los términos utilizantes entre el numerador y el denominador y los podemos simplificar para que queden en una sola variable, ¿verdad? Para poder despejar. Entonces aquí podemos ver que ya solo aparece en una sola variable para poder despejarlo. Lo simplificamos y queda 9 igual a 3 elevado a la y. Luego aplicamos la logaritmo natural en ambos lados por unidad del logaritmo. Pasamos a multiplicar a y. Entonces la despejamos y nos queda que y es igual a 2. Ahora debemos encontrar a x y tenemos que hacer el mismo procedimiento, pero la función tiene que ser constante para h2, ¿verdad? Resultamos donde la concentración de h2 es igual y en el experimento 2 y 3 tenemos que es igual, ¿verdad? Entonces hacemos igual la misma relación en el numerador los datos de la velocidad más grande entre los dos experimentos y es el experimento 3, ¿verdad? Los datos del experimento 3 y abajo del experimento 2 nos queda 5.472 por 10 a la menos 1 dividido 6.64 por 10 a la menos 2 igual a k por 3 por 10 a la menos 5 elevado a la x por 6.9 por 10 a la menos 5 elevado a la y. Esto dividido en k por 1.5 por 10 a la menos 5 elevado a la x por 6.9 por 10 a la menos 5 elevado a la y. Luego igual aquí simplificamos los términos iguales para que nos quede en una sola variable. Entonces aquí en términos de x lo simplificamos, nos queda 8 igual a 2 elevado a la x. Aplicamos logaritmo natural en ambos lados y por propiedad de logaritmo también pasamos a multiplicar la x. Luego la despejamos y encontramos que x es igual a 3. Luego ya teniendo los valores de x y y, ya podemos ponerlo en la ley de rapidez, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que puso usted en el examen, mi estimado? Yo solo puse k igual a la concentración 3 por... Sí, pues. O sea que yo no le puse 100 ahí y le bajé un punto por eso, porque es la ecuación es como, bueno, me la puso ahí, ¿verdad? ¿No está claro? Entonces nos queda rapidez es igual a k por concentración de NO elevado al cubo por concentración de H2 elevado al cuadrado. Luego lo siguiente que nos piden es el orden global de la reacción. Entonces esto se encuentra sumando los exponentes, ¿verdad? Los exponentes son los valores de x y y nos queda 3 más 2 igual a 5. Y por último nos piden la constante de rapidez. Y aquí pues con la misma fórmula de la ley de rapidez podemos despejar acá. Entonces aquí se pueden usar los datos de cualquier experimento. En este caso pues usé el experimento número 3 y en el examen pues yo usé el experimento 1. Bueno, y que da lo mismo. Entonces pues solo ponemos los datos del experimento y de acá es igual a 4.2568 por 10 a la 21 sobre molar de 1. Ok, perfecto, mi estimada. No sé si hay alguna duda de sus compañeros, a ver. Realmente solo como 2 personas más y que hicieron algo de esto, pero de ahí ninguno. A ver, chicos, ¿alguien tiene preguntas para Melissa?
Sí, mira, sobre cuando se hizo la respuesta, hay que poner rapidez igual al caso como que viene en el 3, no solo como que viene en el 3. Ah, no. Se pone todo eso. Y yo lo que había hecho en el examen era que solo puse lo que está de este lado del reloj. Me faltó esto de rapidez. Ah, ok, para ver. Bueno, ¿algún otro que tenga alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Se dan cuenta que tampoco, o sea, no está así fácil, pero sí se podía hacer, pues. Porque eso lo vimos en clase, ¿verdad, Melissa, o no? Sí. ¿Verdad? ¿Y hicimos ejemplos o no? Ah, sí. Bueno, Melissa, muchas gracias por su presentación. Me imagino que en el examen no lo hizo igual, pues, pero lo importante es que alcanzó los resultados. Mire, una cosa que me enseñó fue eso de los logaritmos, ¿verdad? Yo lo hacía al cálculo, ¿ya? Yo lo hacía al cálculo, no lo hacía así como lo hizo usted, pero cabal sale. Eso ya es ¿cómo se llama? Un método matemático, ¿verdad? Y gracias por enseñarme, ¿verdad? O sea, todos nos enseñamos, chicos. No necesariamente porque yo soy profesor, lo sé todo. Muchas gracias, Melissa, y bueno, espero que alcance usted las metas. No sé si hay alguna observación, alguna cosa de sus compañeros jóvenes. Bueno, entonces vamos a continuar, pues, chicos. Y se dan cuenta que a pesar de que lo estaba explicando Melissa, pues lo hizo bastante rápido, pues, o sea que sí les daba tiempo con el tiempo que se les dio. Sí, yo tengo una duda, fíjate que venía otro ejercicio en ese corto donde eran 800 grados centígrados y no estaba con exponente. Ahí me perdí. Bueno, pero es que ese es otro ejercicio, ese es el ejercicio de regresión lineal. Ese era el cálculo en lo que expliqué ayer, pues. ¿Ya? Ese era otro ejercicio, era una reacción de primer orden que tenía que sacar la regresión lineal y luego calcular la pendiente. Eso lo hicimos ayer. ¿No vino ayer usted? Sí. ¿Y entonces? Creo que me confundí, estaba viendo esto. Sí, porque esa era la segunda pregunta. La primera pregunta era la que contestó Melissa y la segunda pregunta fueron las que hicimos ayer, donde hicimos la regresión lineal. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo, otro ejemplo de esto que estábamos haciendo. Eso lo estoy compartiendo. Claro. Bueno, sigamos pues, chicos. Bueno. A ver, léame por favor, ¿dónde me quedé? Carlos Manuel, por favor. Una mezcla de 0.500 moles de H2 y 0.500 moles de N2 se coloca en un recipiente de acero inoxidable de 1.0 litros a 430 grados Celsius. La constante de equilibrio Kc para la reacción H2 más L2 igual a 2HL. Es I, no es L. Ok, perdón. Es de 54.3 a esta temperatura. Calcule la concentración de H2 y 2 y HI en el equilibrio. Ok, entonces tenemos la ecuación. A ver, David Alexander, ¿la ecuación está balanceada o no? Sí. Ok, sí está balanceada. Bueno, entonces ya con eso es lo primero que tendrían que haber hecho. ¿Sí? Entonces, tenemos que H2 gaseoso más I2 gaseoso me va a dar
molécula de yodo más, perdón, me va a dar 2 moléculas de yoduro de hidrógeno, que son gaseosos. Bueno, entonces, a ver, David Alexander, ¿la reacción es homogénea o heterogénea? Es homogénea. ¿Por qué? El gas. Todos los reactivos y productos son gases. Bueno, ¿cuál es la expresión de la constante acá? ¿Cuál sería la expresión de la constante? Siempre David Alexander. ¿Ah? Eso lo expliqué la semana pasada. A ver, Dayana, dígame. Si no sabe, diga, no sé, pues así de sencillo. Dayana. ¿Sí? Dayana. Expresión de KC. ¿Perdón? No sé. A ver, Denis. Sería con HL, HI, hombre, no, ese no es L. Pues. No existe un elemento L. HI ¿Qué? elevado al cuadrado. Sería concentración de HI elevada al cuadrado. Bueno, ¿y de ahí? Partido la concentración de H elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. ¿Está de acuerdo que es elevado al cuadrado? No, perdón, normal. Perdón. Bueno, ¿y de ahí? Por la concentración de I. De I2, no de solo I. Bueno, entonces esa sería la expresión. Ahora miremos cuál sería la concentración de HI. Concentración de HI, concentración de yodo y concentración de hidrógeno. ¿Cuál sería la concentración de HI? A ver, joven, ahí está puesto en el problema. ¿Cuánto sería? De HI. A ver, pues joven, no lo dan ahí. ¿Se dan cuenta que HI lo vamos a calcular, sí o no? Esta sería nuestra variable. Ahora la concentración de yodo, ¿cuál sería? A ver, pues chicos. Es 0.5 dividido 1 litro, ¿sí o no? Porque es la capacidad. Bueno, y de ahí hidrógeno, ¿cuánto sería? Sería lo mismo, ¿ok? 0.5 dividido 1 litro. O sea que sería 0.5 molar y 0.5 molar. Bueno, entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, jóvenes? ¿Tenemos que hacer nuestro cuadrito o no? ¿Cómo quedaría nuestro cuadrito? Pues nuestro cuadrito que tenemos que hacer, siempre tenemos que poner primero la ecuación. ¿Ok? Ahora serían las concentraciones iniciales. ¿Cuáles son las concentraciones iniciales? A ver, ¿cuáles serían entonces las concentraciones iniciales? De hidrógeno, ¿cuánto sería? 0.5. ¿Y de yodo cuánto sería? También 0.5. ¿Y de yoduro de hidrógeno cuánto sería? ¿Cuánto sería de yoduro? ¿Cuánto? 1. No, ¿cómo va a ser 1? Si al inicio va a ser... Tiene que dar 0 si no hay nada, es el inicio. Bueno, entonces, ahora, en el cambio, ¿cuánto sería? Concentración en el cambio. ¿Cuánto sería? X. ¿Aquí cómo sería? Sería 0.5. No, ahí es el cambio. Estamos hablando sobre la variable X. No estamos hablando en el equilibrio. ¿Ok?
¿Qué tienen que poner ahí? Menos X porque es lo que se va a transformar, ¿sí o no? Y de ahí en el otro, ¿qué tengo que poner? X positivo. En este X positivo. También lo mismo, menos X, ¿no? Menos X, y ahora aquí, ¿cuánto voy a poner? Ahí sería X, ¿no? X. Más 2X. Más 2X porque tengo 2 acá, jóvenes. Bueno, sigamos haciendo, vamos a hacerlo por pasos, ahí vamos. Y ahora lo que tenemos que hacer al final sería ponerlo en el equilibrio, ¿va? Que es lo que nosotros hacemos la suma, equilibrio, que eso es lo que nos va a servir para hacer los cálculos. Bueno, sigamos abriendo el problema. Bueno, entonces aplicamos el procedimiento anterior para calcular las concentraciones en equilibrio. A ver, léame, Diego Oscar, por favor, paso 1. Paso 1. La fisiología de la reacción es un mol de H2 reacciona con un mol de I2 para producir 2 moles de HI. Sea X la definición de una concentración en mol partido litro de H2 en el equilibrio. De esto la concentración HI en el equilibrio debe ser 2X y los cambios en las concentraciones se resuelven como sigue. ¿Se dan cuenta que es lo que ya acabamos de hacer? ¿Va, jóvenes o no? Entonces, se dan cuenta, punto 5.50 al inicio, menos X y más 2X. Bueno, ahora hacemos la suma en el equilibrio. ¿Qué nos queda? Nos queda 0.5 menos X por 0.5 menos X y nos quedaría 2X. Esas serían las concentraciones en el equilibrio. Bueno, ya teniendo eso, lo que queremos despejar, por supuesto, es X, ¿verdad? Que es la concentración de HI. Bueno, léame por favor, Dulce. La constante de equilibrio está dada por. Entonces, la constante de equilibrio que ya lo pusimos arriba, ¿verdad? Kc va a ser igual a la concentración de HI elevado al cuadrado partido la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo. Bueno, entonces ahora vamos a sustituir los valores. Se dan cuenta que la concentración de HI es 2X, la concentración de hidrógeno es 0.5 menos X y la de yodo 0.5 menos X. ¿Se dan cuenta que ahí les quedó cuadrática o no? ¿Ya les queda cuadrática ahí o no? Entonces por eso tienen que usar ya su calculadora con la resolución de ecuaciones cuadráticas. Bueno, a ver en dónde tienen que poner las ecuaciones cuadráticas, jóvenes. A ver, se van otra vez a MODE y en dónde hoy tienen que poner. ¿Cuál es el número que tienen que poner en MODE? A ver, el 5 que dice ecuaciones. Entonces los que tengan otra calculadora tienen que buscar donde está ecuaciones. Marcan el 5 y cuál es la que tienen que marcar, 1, 2, 3 o 4. La 3 que tienen X al cuadrado, ¿se dan cuenta? Bueno, entonces ahí, ¿qué les pide? ¿Qué es lo que les está pidiendo? A, B y C, eso es lo que les está pidiendo ahí. Bueno, vamos a continuar pues, jóvenes. Bueno, espero que ya tengan su calculadora todos ahí. Bueno, entonces, se dan cuenta que aquí tengo que hacer la multiplicación. Miren, esta está fácil. ¿Y por qué está fácil? Fíjense que aquí no vamos a tener que utilizar la ecuación cuadrática, porque cuando tenemos 0.5 menos X por 0.5 menos X, ¿qué sería? 0.5 menos X elevado al cuadrado, ¿sí o no? Esta les va a quedar, así por procedimiento matemático, le va a quedar como el primer orden. 54.3 es igual a 2X al cuadrado y abajo tienen 0.5 menos X por 0.5 menos X. Entonces esto al multiplicarlo les queda 2X al cuadrado partido 0.5 menos X al cuadrado. Se eliminan los cuadrados y les queda 5.3 igual a
2x partido 0.5 menos x. Se dan cuenta que ahí les quedó se les quitó lo cuadrático, ¿va, jóvenes, o no? Pero eso fue por procedimiento matemático. ¿Está claro o no? Si no, ¿qué tendrían que haber hecho, jóvenes? ¿Qué tendrían que haber hecho? Supuestamente hay una fórmula para hacer estos, una forma matemática que no me acuerdo cuál es, ¿va? Pero entonces aquí, ¿qué es lo que tendrían que haber hecho si ustedes no pudieran haber eliminado? ¿Qué tendrían? Entonces tendrían que haber multiplicado esto por esto, ¿sí o no? Y sacar todo el resultado. Aquí les va a salir 0.5 por 0.5, ¿cuánto sería? Y de ahí 0.5 por x, y de ahí x por 0.5 negativo, y negativo por negativo x al cuadrado. Entonces ahí les sale, se dan cuenta, toda la ecuación, y la ecuación les va a salir cuadrada. Pero con este truco matemático, con esta ecuación en particular, no tienen que hacer la cuadrática. Se dan cuenta que les queda como dice ahí, ¿va? Entonces se dan cuenta que acá, ¿qué fue lo que hicimos? Más bien, ¿qué fue no fue lo que yo les dije? ¿Qué fue lo que hicieron ahí? Sacaron raíz cuadrada acá y sacaron raíz cuadrada acá. Y por eso acá les quedó 54.3. ¿Cuál es la raíz cuadrada, jóvenes? 54.3, ¿cuál es la raíz cuadrada? 7.37. Ok. 7.37, ¿qué es lo que les da ahí, sí o no? Ok. Entonces ahí ya despejan. Y x les va a quedar igual a ¿qué? A punto 393 molar. Bueno, entonces se dan cuenta que aquí por truco matemático puedo eliminar el uso de la x al cuadrado, pero no siempre se puede hacer eso, jóvenes. Aquí porque x y x es la misma. Si fuera diferente cantidad de moles ya no le saldría igual. Bueno, entonces, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda? Bueno, los que no firmaron, jóvenes, ya voy a cerrar la lista. Bueno, ¿alguna duda, chicos, o no? Miren, jóvenes, si ustedes no realizan estas operaciones, porque esto es matemáticas, eso no es química, si ustedes no realizan estas ecuaciones o no las practican, olvídense que van a hacer en el examen. Eso sería para el segundo parcial. A ver, Estuardo, ¿qué dice? Es que ahí tiene que multiplicar 7.37 por 0.500 menos x. Es que miren, eso es matemáticas, disculpe mi compañero, pero eso tiene que usted estudiar eso, pues, porque eso ya lo debería de saber. Eso ya lo debería saber. Si no lo sabe, es que pasó el curso de matemáticas en blanco. Eso es lo que 735 por 0.5, 735 por menos x, y luego tiene que ordenar las variables y despejar x. Eso es lo que tiene que hacer, pero eso es parte ya de matemáticas, no es parte de química. ¿Ya? Entonces a él le pasa eso, pues, porque si no saben hacer eso, a mí no me importa lo que me importa es el resultado, no me importa cómo lo hagan. Entonces tienen que repasar eso, jóvenes. Ustedes pasan las cosas y hay cosas que tienen que repasar y no las repasan, ¿verdad? Después viene el examen y ya no pueden hacer. Bueno, entonces ahora miremos el paso número 3. Con el paso número 3 tenemos que calcular la concentración. ¿Se acuerdan ustedes que la concentración de hidrógeno era 0.5 menos x? En este caso ya sabemos que es 3.393 y me sale 0.107. El hidrógeno 0.5 menos 0.393 me sale 0.107.
y la concentración de HI sería 2 por .393, me sale 786. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Eso es lo que van a tener que hacer en el segundo parcial. ¿Alguna duda? Entonces, jóvenes, resumen, tienen que repasar la resolución de ecuaciones algebraicas. Si no lo hacen, pues no van a poder hacer los problemas. Pero vamos a ver, pues. Ahora vamos a ver lo siguiente. A ver, léame por favor, Eileen. No se lo ve muy bien, Eileen. Póngale más volumen. Ahí sí. Ejemplo, supongan que las concentraciones iniciales de H2 y I2 y HI son de 0.00693 molar, 0.00404 molar y 0.0224 molar, respectivamente. Para la misma reacción de temperatura descrita en el ejemplo anterior, calcule las concentraciones del equilibrio de especies. En el anterior problema se dio que K sub C igual a Ok, entonces, fíjense pues, ya sabemos, es la misma reacción que vimos anteriormente. Ahora lo que cambiaron fueron las concentraciones, ¿verdad? Ahora ya tenemos concentración de HI, tenemos concentración de yodo, tenemos concentración de hidrógeno y tenemos el KC. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular aquí? Las concentraciones en equilibrio, ¿sí o no? Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Entonces, aquí vamos a calcular el QC, ¿verdad? Porque ya me dieron concentraciones. Bueno, a ver, léame por favor. Léame, Estuardo Soy, por favor. Bueno, entonces ahorita vamos a calcular el QC para ver hacia dónde se dirige el equilibrio. Como tenemos las concentraciones ahí, solo tenemos que sustituirla en la ecuación que ya hicimos la vez pasada, ¿verdad? Que aquí ya la borré. Entonces, nosotros nuestra ecuación es bueno, a ver, sigamos, Félix, por favor. Una comparación entre KC y QC también permite determinar si habrá un consumo en H2 y U2 o en HI cuando se establezca el equilibrio. Ok, o sea, vamos a ver si está en la dirección directa o está en la inversa, ¿eh? Bueno, entonces primero vamos a calcular el QC. Ya sabemos que el QC viene de ¿qué? De la expresión de KC, ¿va? KC es igual a HI elevado al cuadrado partido H2 por la concentración de yodo 2. Bueno, entonces ahí tenemos se da cuenta que aquí no pongo KC porque no estoy en el equilibrio. Esas concentraciones que me pidieron en el examen, en el problema, no son en el equilibrio, lo que son las iniciales. Entonces miremos pues, HI tenía .024, 224 sería elevado al cuadrado partido la concentración inicial de nitrógeno .00623 y la concentración de yodo sería .00414. A ver, ¿le sale 19.5 o no? Ese vi que sale 19.45, 3. Bueno, pero 45 no se aproxima a 5, ¿no? Sí se aproxima, pues. Ok, a ver cuánto le salió a todos. Por eso les digo yo que yo trabajo con 2 decimales de reporte y trabajo con 4 decimales de trabajo. Bueno, ¿le salió eso o no, joven?
¿Sí o no? Bueno, entonces 19.5 es más grande o es más pequeño que lo que nos dieron de constante. ¿Cuánto es la constante que nos dieron? La KC es igual a ¿cuánto? 54.3. ¿Y la QC cuánto nos dio? 19.5. Bueno, entonces, ¿qué significa eso, jóvenes? ¿Qué significa? Que la fase es más grande. Ok, ¿y entonces en qué parte de la reacción vamos? ¿Reacción directa, reacción inversa o equilibrio? Directa. Reacción directa, o sea que se están generando el HI. Eso es lo que tienen que interpretar en el examen. Bueno, entonces, a ver, léame Héctor Raimundo, por favor. Como puse 19.5 es menor y KC 54.3. Incluimos que la reacción esta procederá de izquierda a derecha hasta que se alcance el equilibrio. Es decir, habrá un consumo de H2 y de I2 y una ganancia de HI. Ok, o sea que es la reacción directa, ¿va? De izquierda a derecha es la reacción directa. Generación de productos. Bueno, entonces, vamos a seguir. A ver, léame por favor, Helen Fabiola. Paso 1. Sea X la disminución de la concentración en mol por litro de H2 y de I2 en el equilibrio. De la estequiometría de la relación se deduce que el aumento de la concentración de HI debe ser 2X. Estos cambios se resumen a continuación. Bueno, entonces sería el paso 1. Se dan cuenta que la relación es 1 a 2. Entonces, ahora vamos a calcular cuánto tenemos de todas las especies. Entonces, miren pues, hidrógeno más hidrógeno que nos va a dar 2HI. Aquí sí no nos va a dar la posibilidad de eliminar los cuadrados. Entonces, miren pues, inicial tengo 0.623, ¿sí o no? De yodo, ¿sí o no? Sí. Y de hidrógeno, de yodo tengo 0.00414. Así es. Bueno, y de yoduro de hidrógeno tengo 0.0224. Se dan cuenta que aquí no empecé en cero. Aquí no estoy en cero, aquí ya estoy dentro de la reacción. Bueno, entonces ahora la relación en el cambio es la misma, menos x igual a más 2x. Entonces hacemos la suma algebraica, 0.00623 menos x, nos quedaría hidrógeno. Ahora yodo me queda 0.00414 menos x, y yoduro de hidrógeno me queda 0.0224 más 2x. Entonces aquí sí se amolaron porque no va a haber eliminación. Ya vimos que la constante de esta va a ser Kc es igual a la concentración de yoduro de hidrógeno elevado al cuadrado partido de la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo. Bueno, ahora sustituimos los valores que obtuvimos en el equilibrio. Se dan cuenta, yoduro 0.0224x elevado al cuadrado, y de ahí tenemos 0.00623 menos x sería hidrógeno, y 0.00414 sería yodo. Bueno, entonces ahí sí van a tener que practicar lo que es la resolución de las ecuaciones, porque aquí no se eliminan los cuadrados. En el otro caso sí se eliminaban. Pero entonces ahora, ¿qué tienen que hacer? Tienen que despejar la ecuación. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, José Alejandro. Marcos Miller resolver esta ecuación por el método de Miller de la reductora determina las concentraciones principales de H2 y de I2 iguales. Por tanto, necesitamos encontrar primero la multiplicación. Bueno, entonces miren pues qué es lo que tienen que hacer. Les queda esta ecuación ya desarrollada, ¿verdad? Hicieron la multiplicación de los dos binomios que estaban abajo, les sale esto. Luego esto lo tienen que multiplicar por 54.3, que era el valor de la constante,
y esto le queda también otra ecuación cuadrada. Entonces luego de eso, ¿qué tendrían que hacer? Pues tienen que hacer la multiplicación de esto y tienen que hacer las sumas de las diferentes x, y y número normal. Entonces ahora la ecuación me queda así. Bueno, entonces ahora ¿qué tienen que hacer para la ecuación cuadrática? Se dan cuenta que nosotros ya estábamos solo para meter A, B, C y D. En este caso, ¿quién sería A? ¿Quién es A? A es la cuadrática, B es la X sola y C es el número. Bueno, entonces ahora, a ver, ya había dejado mi calculadora ahí en esa función. A ver, tienen que meter esos datos en la calculadora y ahí les resuelve la ecuación. A ver, metan los datos, a ver cuánto les sale. Entonces, A sería 50.3, ponen igual y meten A. De ahí B sería, tienen que ponerle el signo negativo, punto 65.4, la ingresan. Y C sería, siempre sería el signo positivo ahí, sería 8.98 exponente menos 4. Entonces ahí ya introduje, ponen igual y le sale la X1. ¿Cuánto le salió la X1, Juan? 0.01. Pero es que mire, solo 0.1 está fregado. Usted tiene que poner más decimales. Me sale 0.1144, me sale a mí. A ver, ¿le salió eso? Bueno, eso sería X1. Si ustedes quieren hacerlo a mano, tienen que utilizar esta ecuación, ¿sí? Donde A sería acá 4AC y B sería el coeficiente de X y C sería el número normal. Esa es la ecuación que tendrían que hacer si en dado caso no tienen la resolución de ecuaciones. Bueno, entonces los valores de A y B, y me sale X1, me sale .0114 molar. ¿Y el otro cuánto le sale? Ponen otra vez igual y ya le sale el otro. Le sale .00156, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es el que toman? Fíjense que normalmente le sale un signo negativo, entonces el negativo lo obvian. Pero aquí, ¿cuál será la que toman? ¿En qué se basan? ¿En cuál toman? ¿La X1 o la X2? Entonces tienen que ver las concentraciones. Miren, pues ahí dice la solución. A ver, léame por favor, Juan Garzal. La primera solución es técnicamente imposible, ya que las cantidades de H2 y de I2 se reaccionaron serían superiores a las que estaba presente en el principio. La segunda solución da la respuesta correcta. Hacer estas resolver ecuaciones cuadráticas de este tipo, una de las respuestas siempre es físicamente imposible, así que es fácil elegir el valor para ello. Ok, normalmente nos sale negativo, entonces la negativa la eliminamos. En este caso se dan cuenta que .0114 es una concentración mayor a la que tenían ustedes en las concentraciones de sus reactivos, entonces esa no puede ser. No sé si se quedó claro por qué eliminaron la primera. También se puede comprobando con los dos valores. ¿Cómo así comprobando? Sí, pero entonces eso le cuesta más. Eso se tarda más tiempo. Entonces miren pues, miren los valores que tienen iniciales. .006, .004, .0224. O sea, se dan cuenta que los valores iniciales son más bajos que .0114. ¿Sí o no? Sí. ¿Entienden eso, jóvenes, o no? Entonces, en la resolución salió una concentración mayor de las iniciales, entonces eso no puede ser. ¿Ya? .0114 es más grande que .00, ¿ya?
Bueno, entonces, porque sí lo pueden hacer como dijo su compañero, pero entonces tienen que sustituir en las dos y eso se tarda un montón, pues. Normalmente le sale un signo negativo y uno positivo, ahí sí es más fácil, ¿va? El negativo lo eliminan y no es clavo. Bueno, vamos a ver el paso número 3. Léame por favor, Mario Solares. Paso 3. En el equilibrio las concentraciones son. Entonces, ahora en el equilibrio, ¿cuánto sería? Hidrógeno, se dan cuenta que es 0.00623 menos 0.0156. Aquí es fácil lo que decía su compañero, ¿verdad? Porque aquí si ponen 0.0114 les va a salir un signo negativo, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Está claro eso, jóvenes, no? Bueno, si no después no van a estar ahí que nunca contestan los problemas. Bueno, el yodo sería 0.00414 menos 0.00556, le sale 0.0258 molar. Luego, la concentración de HI sería 0.0224 más 2 por 0.0156, le sale 0.02555. Hagan las cuentas, por favor, para ver si les sale esas ecuaciones, esas concentraciones, perdón. ¿Le salen o no le salen? 0.00467 para hidrógeno, 0.00258 molar para el yodo y 0.0255 para el yoduro de hidrógeno. A ver, ¿le sale eso o no, jóvenes? ¿Sí sale? Bueno. Sí sale. Bueno, entonces eso es lo que tienen que hacer. Bueno, ahí está el ejercicio para el resumen, jóvenes. Entonces la otra semana que no tengo clases, voy a calificar todas las tareas que tengo pendientes. Bueno, entonces, a ver, léame Marlon Santos. Los dos ejemplos anteriores muestran que podemos calcular las concentraciones de todas las especies reactivas. En el equilibrio, si conocemos las constantes de equilibrio y las concentraciones iniciales. Esta información es valiosa cuando necesitamos estimar el rendimiento de una reacción. Por ejemplo, la reacción entre H2 y 2 para formar HI fuera completa, el número de moles de HI formado en el 114.9 sería de 2.0.500 moles o 1.00 moles. Sin embargo, como el proceso está en equilibrio, la cantidad real de HI formado no sería mayor que 0.393 moles o 0.786 moles, un rendimiento de 78.6%. Entonces se dan cuenta que con esto yo puedo calcular la concentración en el equilibrio y la concentración que supuestamente debería esperar según lo que es el balanceo de la ecuación, ¿verdad? Pero digamos, porque ustedes dirían, bueno, 0.5 más 0.5 me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar 1, pero en realidad no me dio 1, lo que me dio 0.786. Entonces ahí es donde yo calculo la cantidad de rendimiento que tiene mi reacción. Para eso me sirve. Bueno, ahí nos vamos a quedar, chicos. Nos vemos mañana. Y se acuerdan de que mañana hay corto número 5, ¿verdad? Y estudian lo que son las correlaciones, porque se les va a preguntar, y lo que es el cálculo de la energía de activación, que es lo que va a venir de problema. Espero que alguien lo haga, jóvenes. Ya se les explicó en el examen corto ayer, y espero que lo puedan hacer, pues, jóvenes, porque realmente en el examen se les va a preguntar lo mismo, y si no, pues ya saben cómo les va a ir en el primer parcial. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Y solo que ahí escuché que mencionó que la semana no tenía clases, pero... No va a haber clases por la semana cultural, jóvenes. ¿Está claro? La semana que viene, del 6 al 10.
Muchas gracias, Nick. Bueno, entonces, nos vemos mañana, pues se cuidan, feliz tarde, buen provecho y feliz noche. Se cuidan, chicos. Feliz tarde. Feliz tarde, chicos.